Esta salvación de la que venimos hablando en todas las enseñanzas de esta clase es una salvación para todo el mundo, para todo el mundo. En Hechos capítulo 10, por favor. Hasta aquí nosotros habíamos visto 3 registros en el libro de Hechos que asociaban directa o indirectamente el nuevo nacimiento con una de las 9 manifestaciones del Espíritu, que es hablar en lenguas. La cuarta ocurrencia de esta manifestación del Espíritu con inmediatez al nuevo nacimiento en los primeros momentos de la iglesia del cuerpo se encuentra registrada en Hechos 10, que en un rato vamos a ir por ahí. El giro singular de esta cuarta ocasión es que por primera vez los gentiles son quienes reciben Espíritu Santo y que hablan en lenguas. Algo había cambiado totalmente en la disposición de las cosas de Dios entre las personas después del día de Pentecostés. Primero recibieron los 12 apóstoles, luego los samaritanos, recordarán, junto con Simón el mago. Le siguió el apóstol Pablo y ahora le toca el turno a los gentiles. Hay que entender que en la mente de los israelitas de aquella época, los gentiles no tenían parte alguna posible con el pueblo de Israel. Ningún israelita de aquellos tiempos hubiera tenido jamás que ver con un gentil. Estamos entonces listos para ver una verdadera innovación en la iglesia del primer siglo. Ellos se estaban enterando que Dios había abierto la puerta de la salvación gratuita para todos. Hechos 10, versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio no era un hombre del pueblo de Israel, sin embargo era un hombre muy devoto, muy dedicado, que evidentemente creía en Dios, ninguna duda, y en el Señor Jesucristo, como vamos a ver en el desarrollo. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que era, digamos, más o menos las 3 de la tarde nuestra, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recuerden, la oración tiene respuesta garantizada cuando es según la palabra de Dios. Siempre la oración que sea así tiene respuesta garantizada. Había subido a Dios, evidentemente lo había alcanzado a Dios las veces que este hombre había orado. 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es evidente que lo que había orado a Dios este Cornelio es lo que está declarado en el desarrollo y conclusión de este hermoso relato, que era seguramente recibir Espíritu Santo en manifestación, porque acá se está dando todo el desarrollo de esta conversación que tuvo aquí Cornelio en esta visión y luego la que vamos a ver que tiene Pedro en Jope. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, no un soldado del montón, un devoto soldado que le asistía. Obediencia es hacer lo que le dicen a uno, y eso es creencia, o sea, actuar sobre información recibida. Tomó a 2 de los sirvientes y encima a un tercero que era un devoto soldado. Pudo haber enviado a cualquier soldado con estos 2 que primero había seleccionado, pero él era un centurión romano, tenía la autoridad y eligió nada menos que a un devoto soldado. Fíjense el corazón de este hombre para responder a la visión que él había tenido de Dios a través del ángel. Versículo 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y aquí vamos a ver la
coincidencia. Porque mientras ellos estaban por llegar, eran eso de las 12 del mediodía y Pedro estaba en la azotea orando. Entonces en el versículo 10, fíjense, y tuvo gran hambre, normal, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice acá nuestra Biblia. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Acuérdense, este era un hombre atado a la ley. Jamás comido jamás. 15. Volvió la voz de él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. En alguna de las 3 tenía que entender Pedro qué era lo que estaba pasando. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto es fascinante. Porque Pedro era celoso por la ley. Y estas cosas que aparecen sobre esa especie de ley, de lienzo, eran incorrectas para comer de acuerdo a la ley. Pedro evidentemente aún estaba conectado con las cosas del pasado que habían quedado anuladas por algo superior que él mismo había recibido en el día de Pentecostés. A ninguna persona del pueblo de Israel se le hubiese cruzado a comer ninguna de las cosas que estaban sobre esta especie de lienzo. Así que se le apareció la voz que le decía: mata y come. 2 veces recibió la información de 2 maneras diferentes. Mata y come la primera, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Dios lo estaba preparando a Pedro para ministrar la palabra de Dios por primera vez a un gentil junto con su casa. Lo que para Pedro era común o inmundo, Dios lo había limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Vean la coincidencia, qué casualidad que más o menos en ese entorno de horas se juntan estas 2 personas que habían recibido revelación en un lado y en el otro. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. En el mismo instante en que Pedro estaba considerando la visión, tocan a la puerta. Esto no es una coincidencia, es una diosidencia, como dice mi amigo Eddie. Es Dios aquí actuando con precisión para traer la salvación a Cornelio y a su familia. En el versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Dios le proveyó a Pedro la información necesaria y suficiente que él necesitaba para moverse en esta novedad que estaba por enfrentar. El resto lo podía averiguar por él mismo, simplemente preguntándole. Versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Primero, Dios le muestra a Pedro que lo que él pensaba que era inmundo ya no lo era más, porque Dios mismo lo había limpiado en Cristo. Y segundo, le añade información cuando le dice: he aquí, 3 hombres te buscan. Todo dentro del mismo contexto para Pedro. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? La revelación a Pedro, de Dios a Pedro, fue sobre aquello que él no podía averiguar por sí mismo mediante sus 5 sentidos. Lo más importante de la razón de la venida de estos 3 hombres es lo que Dios le reveló, lo que era más bien el corazón mismo de esta visita.
El resto de la información Pedro podía averiguarla simplemente preguntando. Dios le mostró a Pedro una visión y además le dijo que bajara y que no dudara en ir con ellos porque Dios los había enviado. Así que cuando los encontró abajo les preguntó, bueno, ¿por qué vinieron? ¿Cuál es la causa por la cual ustedes vinieron? El resto le tocaba discernir conforme a la revelación que había recibido. Tenía que atar los cabos sueltos, sumar 2 más 2 y que le diera 4. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, le dieron el currículum vitae de Cornelio. Varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es emocionante, ¿no? Cuando uno lo ve trabajando a Dios a kilómetros de distancia, cuando no había ni mensajito de texto, ni internet, no había teléfono, no había nada. Tuvieron que viajar estos hombres y luego desde Jope tuvieron que ir a verlo al centurión. Así que mucho viaje involucrado. No hay nada que lo detenga al Padre Celestial ni a las personas que reciben revelación y deciden llevarla a cabo. No hay nada que lo detenga. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Maravilloso que esto ha ocurrido. Ya vamos a ver por qué. Pedro unió la información que tuvo en la visión y la que obtuvo de preguntarle a los hombres la razón de su venida. Y así fue entendiendo el total de la película. Él tenía un fotograma aquí, otro fotograma acá, y luego de a poco, a medida que iba obedeciendo, se iban sucediendo las cosas según la revelación de Dios. Entonces Pedro tuvo recién ahí toda la película. Así fue, de a poco cada cosa obedeció cada cosa a él, obedeció cada cosa al centurión. Cuando se juntaron ambas obediencias, los dos, Pedro y el centurión y todos los involucrados, tuvieron el total de la película. Dios lo estaba preparando para que vaya a casa de un gentil, algo totalmente impensado para una persona del judaísmo. Aún así, eso fue lo que Dios le instruyó a hacer. Pedro procedió obedientemente y fue con ellos, junto con algunas personas renacidas también que eran de Jope. Esto demuestra que Pedro estaba andando por revelación de Dios porque la presencia de estos hermanos iba a ser requerida por los apóstoles en Jerusalén como testigos de lo que estaba por ocurrir. Era un evento único hasta ese momento. Nunca antes un gentil había tenido que ver con las cosas de Dios. Hay que ponerse en el lugar de Pedro. En la visión Dios le dice que no llamara común a lo que él mismo había santificado. Es decir, que Dios había santificado a los gentiles y para Pedro y los apóstoles en Jerusalén, los gentiles todavía eran inmundos. El apóstol debía valerse de todas las herramientas a su disposición para que esta operación fuera legal y legítima a los ojos de todos los involucrados. Por eso los testigos, porque iba a necesitar respaldar sus acciones poco ortodoxas hasta ese entonces delante de sus hermanos y colegas religiosos como él en Jerusalén. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué gusto va a ser encontrarnos en el retorno del Señor Jesucristo con este Cornelio. Mira el corazón de este hombre. Los agarró a todos, a los que estaban por ahí, toda su parentela, todos los reunió para la llegada del hombre de Dios que iba a darles un mensaje del cual él no tenía total conocimiento. Él solamente sabía que tenía que mandar hombres a Jope, lo hizo y que cuando vinieran él tenía que escuchar lo que estos hombres tenían que decir. ¡Qué hombre este Cornelio! Maravilloso, maravilloso. En aquella época, lo que hacía la cabeza de la familia, también lo hacía el resto de la familia. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró.
Mirá la actitud. Mirá la actitud de este hombre. Así indicaba Cornelio su respeto. Hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto de la época. Pero el hombre mostró mucho respeto por el hombre que a él le representaba, quien lo representaba a Dios. Eso es lo que era Pedro para Cornelio, evidentemente. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: no, Cornelio, mirá, todo bien, levántate. Yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. ¡Qué hermoso! El corazón de Dios, como todo lo que el Padre acá estamos viendo en este registro, ha movido para hacerle saber a Pedro y al resto de los apóstoles, a toda la iglesia del primer siglo, que la salvación era para todos. Era para todos. Fíjate todos los violines que el Padre movió y las voluntades que aceptaron hacer la voluntad de Dios. Lo hicieron porque quisieron, y gracias a Dios por esos hombres que Cornelio mandó a la gente y que Pedro fue con testigos. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, bueno, ¿para qué vine? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Aún no sabía todo lo que tenía que saber en cuanto a su visita a los gentiles. Por eso pregunta. Dios espera que sepamos lo que tengamos que saber por nuestros 5 sentidos a través justamente de nuestros 5 sentidos. La revelación de Dios es sobre lo que no puede saberse directamente por medio de los 5 sentidos. Lo que vos podés ver no necesita revelación. A él le faltaba ese último eslabón para armar la cadena. Versículo 30. Entonces Cornelio le dice: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, sos vos el que está delante mío, el cual mora en casa de también otro Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Bien, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Yo quiero ver el video de esto cuando sea, si alguna vez pasan el video, los videos de estos acontecimientos y registros. Esto es maravilloso. Un hombre que amaba a Dios, que no formaba parte de lo que hasta aquel entonces se conocía como que era el pueblo de Dios. Ese hombre lo amaba a Dios. Quería saber cosas de Dios. Y Dios, independientemente de que estuvieran lejos, hizo que este hombre conociera la palabra que él quería conocer. Por lo tanto, no hay excusa para nadie. Tanto Cornelio como Pedro actuaron literalmente y prontamente según la revelación a cada uno de ellos. No pospusieron. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Fíjense lo que dice Cornelio. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. En la presencia de Dios, dijo este hombre. En la presencia de Dios. Esto era lo que él pensaba que estaba ocurriendo en su propia casa. ¿Qué hombre que debe haber sido este Cornelio? Para iniciar justamente a los gentiles en los beneficios que hasta ese entonces en la mente del pueblo de Israel solamente eran para Israel. Si uno quiere recibir las cosas de Dios que Dios tiene reservadas para uno, primero que nada debe estar seguro que lo que tiene es la palabra de Dios. Y una vez asegurado debe actuar ahora, no posponer. La opinión de Cornelio era que estaban en la presencia de Dios. Para el centurión se encontraban reunidos como si Dios mismo estuviera delante de ellos. El único interés de Cornelio era escuchar lo que Pedro tenía para decirle que Dios le haya mandado. Su único interés era conocer
la palabra de Dios. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, eso es algo que todos nosotros podemos hacer, y compartir de nuestro corazón la palabra que nosotros tenemos. Abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué maravilloso registro. Qué cosa que Dios haya tenido que decirle a Pedro que salga de Jope, que se vaya aquí con el centurión para que él ate este cabo en su vida, que Dios no hace acepción de personas. Esta es una declaración de verdad en la boca de Pedro que apunta a quienes sean que son prejuiciosos. Lo que hasta hacía unos días atrás lo incluía él mismo, sin ir más lejos. Él era prejuicioso. Hasta ese día los israelitas se ufanaban de ser el pueblo elegido de Dios. A partir de Pentecostés eso cambió, y damas y caballeros, cambió en grande. Este cambio desde el punto de vista de Dios fue exactamente ese día, en Pentecostés, sin espera alguna, pero tomó un tiempo para que los responsables hicieran tal cambio en sus mentes primero y en la práctica después. Dios no le tuerce el brazo a nadie para que produzca un cambio. Lo hace disponible y depende de la voluntad de las personas, y a veces eso toma un tiempo. Aquí tomó desde el tiempo de Hechos 2 hasta el tiempo de Hechos 10. Dios no hace acepción de personas, pero sí de condiciones. Aquí la condición es que Cornelio tenía hambre y sed de Dios, entonces fue saciado sin importar qué etiqueta tenía, si era blanco, negro o amarillo, si era judeano o gentil. Versículo 35. Sino, añade Pedro, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esa es la acepción que hace el Padre, el que le teme y hace justicia. En Él se agrada. Si bien es cierto que Jesucristo vino mayormente al pueblo de Israel, dice ahí el versículo 36 que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, pero Él es Señor de todos, judeanos, gentiles o la iglesia de Dios. Ahora, después de Pentecostés, todas las personas, no importa de dónde sean ni qué línea de sangre tengan, pueden renacer del Espíritu de Dios. La salvación es para todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque Dios estaba con él, igual que con nosotros. Aquí Pedro instruye a los reunidos, seguramente con las palabras que Dios le estaba dando que él hablase. Y les habla, entre otras cosas, que cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando fue bautizado por su primo Juan, este Juan profetizó acerca del Señor Jesucristo como uno más allá de él mismo. Y eso siendo que él mismo fue la única persona que recibió, Juan fue la única persona que tuvo Espíritu Santo antes de nacer, la única persona. Jesucristo no nació con Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tuvo que estudiar las Escrituras igual que cualquier hijo de vecino. Una vez iniciado su ministerio después del bautismo de Juan, comenzó a hacer bienes y a sanar a todos los oprimidos por el diablo por una razón muy sencilla: Dios estaba con él. Eso es lo que estaba enseñándoles Pedro a estos gentiles por primera vez. Versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, en el 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren lo que les estaba enseñando. Les estaba enseñando lo que nosotros aprendimos al principio de esta clase. No les enseñaba un Jesús cualquiera, les enseñaba el Jesús de la Biblia. ¿Quién fue y qué hizo? A través de lo cual ellos podrían renacer cuando creyeran. Eso les estaba presentando Pedro. Si lo hizo Pedro, también lo podemos hacer nosotros, cuando nosotros presentamos lo que sabemos de la palabra de Dios, para que las personas tengan el conocimiento mínimo necesario y decidan creer. Y cuando invoquen el nombre del Señor Jesucristo, bien, ninguno de ellos va a ser avergonzado, como ninguno de nosotros lo fuimos. Nadie es avergonzado. Ahora, ¿qué pasó? Mientras Pedro hablaba, ocurrió lo más natural del mundo, cuando las personas nacen de nuevo. Fíjense lo que dice el 24. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. No fue Dios quien cayó sobre ellos. Lo que cayó sobre ellos fue el don de Dios. El Espíritu Santo con minúscula, sobre todos los que oían el discurso. Normal. Esto es normal. Esto es normal. Lo hemos visto en la palabra de Dios vez tras vez, que cada vez que alguien renace, cada vez que uno recibe decomai, en algún momento lambano, lo manifiesta a nivel de los 5 sentidos. Mientras él hablaba, lo interrumpieron. Fíjense qué agradable debe haber sido para Pedro que lo interrumpieran, nada menos que hablando en lenguas. Aquí no hay nadie que haya colocado las manos sobre las personas, no está mal ni está bien, está todo bien cuando hay que hacerlo, pero no es necesario. Habíamos visto que no es condición sine qua non, que en todas las veces para recibir Espíritu Santo uno tiene que poner las manos. Simplemente Pedro estaba hablando y ellos recibieron en manifestación. Muy bien. No dejaron que Pedro terminase lo que les estaba diciendo, que manifestaron en el mundo de los sentidos la realidad interna y la presencia de Dios en Cristo en ellos. Ellos estaban hablando en lenguas. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ven? Se los dije. Lo que hicieron fue, lo interrumpieron a Pedro hablando en lenguas. Los que eran de la incircuncisión que acompañaban a Pedro eran hijos de Dios, igual que Cornelio, a partir de ese instante seguramente, y los suyos que acababan de hablar en lenguas, que provenían de las filas de Israel. Estos estaban atónitos, los que provenían de las filas de Israel, quiero decir, los que vinieron con Pedro. Estos estaban atónitos que quienes no eran del antes pueblo elegido habían recibido Espíritu Santo en manifestación. Qué bueno que estos ya hayan ido con Pedro, para que luego les sean testigos cuando tuvieran que rendir cuentas, entre comillas, frente a los otros apóstoles en Jerusalén. Qué bueno. Años atrás los gentiles primero tenían que ser prosélitos y luego mediante la circuncisión se volvían del pueblo de Israel. Esto que acababa de ocurrir era simplemente inconcebible para la mente del israelita de aquellos días. Nuevamente, ellos recibieron el don de Espíritu Santo y lo manifestaron. Ninguno de la ex circuncisión podría decir nada a este respecto, porque la prueba era irrefutable. Hablar en lenguas es la prueba que una persona es hija de Dios. Colosenses capítulo 3, por favor. Versículo 11, Colosenses 3, 11. Dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La salvación después de Pentecostés era para todo aquel que creyera, sin importar
su etnia, sin importar de dónde era, nada. La salvación es para todos. Si el bautismo de Juan, superado y reemplazado por el del Espíritu Santo, hubiese sido la prueba que la salvación era también para los gentiles, no hubiese sido suficiente para los que estaban en Jerusalén y tenían que recibir el testimonio que los gentiles renacían igual que ellos. Aunque hubiesen sido sumergidos una y otra vez, no hubiese sido prueba suficiente, pero el hablar en lenguas es una prueba irrefutable de que alguien haya renacido del Espíritu de Dios. Ojo con esto. Fue esa evidencia en el mundo de los sentidos que lo convenció a Pedro y a los otros que estaban con él, y luego a los apóstoles en Jerusalén. De otro modo, díganme, ¿qué reporte le hubiesen dado a los que estaban en Jerusalén? ¿Hubiesen llevado las ropas mojadas de cuando los bautizaron con agua? ¿Hubiesen llevado el testimonio de que una vez que descendió el Espíritu sobre ellos, ellos dijeron, me siento hijo de Dios? No, lo que ellos, cuando fueron a rendir cuentas, cuando ellos dieron su reporte, lo que le dijeron es lo que habían visto, que los habían visto hablar en lenguas igual que lo habían hecho ellos a partir del día de Pentecostés. Esa era la prueba. Esa es la prueba irrefutable, ninguna otra es prueba irrefutable. No importa cómo uno se sienta, y ojalá que si uno es hijo, se sienta como hijo, porque eso es lo lógico. Pero no tiene que ver con cómo uno se sienta, tiene que ver con el Espíritu de Dios en uno. Y la forma de saber que uno ha recibido decomai es lambano, es hablar en lenguas. Ese es el reporte que llevaron a Jerusalén. Pedro y sus pares, hombres de la circuncisión, atados a la ley y de difícil cambio de opinión, debieron rendirse ante la evidencia de que los gentiles hablaron en lenguas. Hoy mismo, esa manifestación del Espíritu es la prueba visible y audible, indiscutible, de que una persona es hija o hijo de Dios.